Predator Killer of Killers es más que una antología animada. Bajo su apariencia episódica, esconde una de las piezas más ambiciosas del rompecabezas Yautja que hemos visto en años. Lo que parecía una colección de relatos sueltos, en realidad conecta de manera muy inteligente varias décadas de historia, desde la antigüedad hasta un futuro aún no revelado. La historia nos lleva a través de distintos periodos, comenzando en el año 841 después de Cristo, avanzando por momentos como la Segunda Guerra Mundial y luego dando un salto hacia lo desconocido. Pero esta antología no es un spin-off desconectado del canon, es todo lo contrario. Killer of Killers establece puentes entre Prey, Predator 2, Predators y más, con un solo objetivo en mente: redefinir el futuro de la saga. El director de Prey parece tener una visión mucho más amplia de lo que imaginábamos. Está construyendo no solo una continuidad, sino una mitología, una que entrelaza el pasado con el futuro, los trofeos con el simbolismo y los cazadores con sus presas. Llama la atención la pistola que vimos por primera vez en Predator 2, cuando el depredador anciano, el legendario Greyback, le entregó a Mike Harrigan como gesto de respeto. Desde entonces, este objeto se volvió un símbolo para los fans, pero nadie entendía bien su origen hasta ahora. Killer of Killers continúa la historia que Prey comenzó a construir. Allí, en el siglo XVIII, conocimos a Rafael Adolini, un trampero francés que cruza caminos con Naru, la joven comanche que se enfrenta al ver al Predator. En esta cinta, Adolini muere y su pistola termina en manos de Naru, quien lo utiliza para remover la máscara del Predator, lo que resulta decisivo para su victoria. Cabe señalar que en los cómics, la historia de esta arma era distinta. Adolini era un noble pirata que murió luchando junto a un Predator, pero Prey ignoró esa versión. Pero Killer of Killers lleva esa historia aún más lejos. En uno de los momentos más sorprendentes de la película, durante el escenario de combate preparado por los Yautjas, volvemos a ver la pistola, lo que sugiere que, después de los eventos de Prey, Naru fue capturada, y que la pistola fue arrebatada de sus manos y llevada fuera del planeta como trofeo. Esto reconfigura toda la línea temporal, porque si el arma fue sustraída por los Yautja y preservada, eso significa que tuvo que regresar a la Tierra en algún momento previo a los eventos de Predator 2. Su presencia en Killer of Killers nos hace asumir que la pistola viajó por siglos, cruzó mundos, fue testigo de incontables cacerías y finalmente fue entregada a Harrigan como prueba de que los cazadores respetan a quienes sobreviven. Ese objeto, esa simple pistola, se ha convertido en un símbolo de continuidad, el hilo conductor que une películas, generaciones y cazadores. Pero si la pistola reapareció, eso solo puede significar una cosa: Naru no ganó del todo. El final de Prey nos hizo creer que la joven guerrera comanche había vencido y sobrevivido, que había derrotado al Predator con ingenio, determinación y valentía. Pero si ponemos atención al arte final de los créditos, algo más siniestro se insinuaba. Varias naves Predator descendían sobre su tribu, como si la batalla apenas comenzara. Killer of Killers confirma lo que antes era solo una sospecha. Durante los últimos minutos de la película, vemos como Ursa, quien ayuda a Kenji y a Torres a escapar, es puesta en criosueño y almacenada en una gigantesca instalación Predator. Allí, entre cientos, quizás miles de cápsulas, la cámara se detiene en una figura muy familiar: Naru. Sí, Naru está viva pero congelada, en estasis. Fue capturada después de su victoria, conservada, no como trofeo muerto, sino como una presa viviente, un reconocimiento terrible que solo reciben los más formidables. Y así, su historia no terminó como imaginábamos. No fue la última en pie, fue la elegida para un destino peor. Este giro no solo reescribe el final de Prey, lo amplifica, lo oscurece, porque ahora sabemos que su lucha no fue el cierre de una historia, sino el prólogo de otra mucho más grande. Naru sigue allá afuera, suspendida, esperando, y eso significa que puede volver. Quizás en el presente, quizás en el futuro, o quizás en Predator Badlands. Su historia está en pausa, pero no cerrada, y la posibilidad de un regreso épico está literalmente congelada. Killer of Killers no se limita a expandir la historia de Naru, también toma elementos más sutiles del canon y los reinventa con precisión quirúrgica. Uno de ellos está en el segmento ambientado en el Japón feudal, donde el guerrero Kenji se enfrenta a un depredador en un campo de batalla barrido por el viento. En una escena que no solamente es hermosa visualmente, también es familiar, porque en Predators hubo una secuencia casi idéntica. Hanzo, un yakuza silencioso,
Se sacrifica para matar a un depredador en un duelo a katana, siendo una de las escenas más icónicas de la franquicia. Y existe una razón para ese parecido. El actor que interpretó a Hanzo es el mismo que da vida a Kenji en esta nueva antología, Luis Ozawa. El guiño es claro, pero va más allá de un homenaje, es casi una segunda oportunidad, un eco narrativo donde Ozawa, o su espíritu guerrero, vuelve a enfrentarse a su cazador, pero esta vez sin morir en el intento. Kenji sobrevive, aunque paga un alto precio, la muerte de su hermano. La escena replica el estilo visual del duelo original, el choque frontal, la tensión silenciosa, la reverencia por el combate honorable. Pero aquí el desenlace es diferente. Es una versión alternativa donde el guerrero vive aunque el dolor lo sigue acompañando. Hasta ahora, habíamos entendido a los Yautja como una raza de cazadores rituales, seres que viajan por las estrellas para buscar presas dignas, matarlas y coleccionar sus cráneos como trofeos. Un rito de paso, una tradición tribal. Pero Killer of Killers rompe esa noción y revela algo más grande, más oscuro y más organizado. La película introduce al Grendel King y con él una nueva dimensión en la mitología Predator. El Grendel King no es un cazador cualquiera, ni siquiera un anciano, es algo más, un monarca de la cacería, un señor de los trofeos vivos. Su presencia impone, porta una capa hecha de las pieles de sus víctimas, y su sola figura basta para que otros Yautja le rindan respeto absoluto. En esta historia él no se limita a observar, dirige, juzga y pelea. Lo que vemos es una instalación colosal, un bastión oculto, donde se almacenan cientos, posiblemente miles de guerreros de todas las eras y especies. Todos en criostasis, todos capturados vivos después de haber enfrentado y vencido a un Yautja, todos almacenados por el Grendel King. ¿La razón? Un torneo, una empresa de entretenimiento, una tradición elevada a un espectáculo, como una especie de coliseo romano enfermizo. Un sistema de combate donde los más grandes guerreros de la historia son obligados a luchar entre ellos, hasta que uno quede en pie, y ese ganador entonces tiene el privilegio de enfrentarse al Grendel King en persona. Un duelo final, una muestra suprema de valor, fuerza y sangre. Ese cambio es radical, ya no se trata de cacerías individuales. Lo que descubrimos es que los Yautjas más poderosos han estado recolectando campeones por generaciones, no para matarlos, sino para preservarlos como piezas valiosas de una especie de zoológico de élite. Y esto cambia todo lo que creíamos saber acerca de los depredadores. Naru está ahí, Ursa también, pero es razonable pensar que no son las únicas, por lo que deberíamos preguntarnos, ¿quién más está atrapado en esa colección? La revelación del Grendel King obliga a una pregunta inevitable. ¿Qué otros guerreros conocidos de la franquicia podrían estar almacenados? Porque si los depredadores comenzaron a recolectar humanos excepcionales hace siglos, entonces cualquier personaje que haya sobrevivido a uno de ellos podría estar entre los congelados. Dodge, el mítico soldado que venció al Jungle Hunter en las selvas de Guatemala. ¿Será posible que Dodge esté en uno de sus almacenes? ¿Que pudiera haber sido abducido después de su victoria? Royce e Isabel, los sobrevivientes de Predators, que quedaron atrapados en un planeta de caza. ¿Y si fueron tomados por otra nave? ¿Podría estar también allí el teniente Mike Harrigan? Aunque Killer of Killers no muestra explícitamente a estos personajes, hay una sugerencia allí que deja abierta la posibilidad, y con eso basta para que la imaginación vuele. Killer of Killers sugiere que Badlands será más que una simple precuela o aventura aislada. Podría ser el punto en que todas las líneas temporales se crucen. Y no solo las líneas temporales, sino también algunos otros personajes del universo. Ahora sabemos que desde las sombras hay un rey depredador que ha estado recolectando campeones en un imperio de violencia cuidadosamente organizado. Con la aparición de Weyland Yutani confirmada en el tráiler de Predator Badlands, podemos decir, la cacería apenas ha comenzado.